Ministra. Perfecto, gracias. Aquí ya lo pongo para lo de la ya. Bueno, por su intermedio, presidente, básicamente hacer un pequeño recuento. El Ejecutivo presentó un proyecto de ley, ¿verdad?, el 22 de enero recién pasado, para sancionar penalmente los delitos ambientales y que tiene básicamente las 4 ideas matrices siguientes. Primero, que se sancione penalmente a las personas jurídicas, algo que no existe en nuestra actual legislación, y con esto incentivándola a 2 cosas. Uno, tomar medidas preventivas, ¿verdad?, para evitar el resguardo y el daño ambiental y tener los equipos humanos preparados y dedicados justamente a esto que es la prevención, que consideramos la mejor política ambiental, que no ocurra daño ambiental, no puede llegar a ser mejor política ambiental, siempre es mucho mejor prevenir que reparar. Segundo, tenía por objetivo endurecer las penas, ¿verdad?, en sede administrativa y reforzar el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente, dejando la sanción penal como último ratio. Siempre se consideró, ¿verdad?, que este era el último ratio después de la sanción administrativa. Tercero, perseguir los eventos que generen grave daño ambiental, evitando, algo que discutimos bastante con el profesor Jean-Pierre Matus, evitando que se terminara siempre afectando la bagatela y persiguiendo la bagatela, que generalmente es lo más fácil, y son generalmente además los proyectos y las empresas que tienen más pequeñas, las mucho más fáciles de perseguir, y lo que nosotros queríamos era que se evitara, ¿verdad?, que todos los recursos se dedicaran a perseguir la bagatela y que nos concentráramos justamente en aquellos eventos que generen grave daño. Y cuarto, favorecer siempre y prioritariamente, ¿verdad?, el desincentivo y la reparación del daño ambiental, siempre por sobre la sanción, poniendo al medio ambiente, ¿verdad?, como prioritario. El contenido de la propuesta que elaboró la mesa y que se presentó elimina el concepto de daño ambiental que había establecido el proyecto del Ejecutivo, agrupa otros delitos que actualmente están establecidos en el Código Penal, los ordena, ¿verdad?, y los considera como delitos especiales. Ahí está la lista: propagación indebida de elementos peligrosos, incendio de bosque o áreas protegidas, incendio o fuego no autorizado en ley de bosque, pesca con explosivos, traslado de depósito no autorizado a basura, tráfico de residuos peligrosos, contrabando de especies exóticas, daño a monumentos nacionales. Estos son delitos que actualmente están en distintos, ¿verdad?, lugares de nuestra legislación, los agrupa y los establece como delitos especiales. Tercero, modifica o crea, ¿verdad?, los siguientes delitos: el delito de propagación indebida de elementos peligrosos y el delito de daño a monumentos nacionales. Los modifica, endureciendo pena. Crea el delito de emisión de contaminantes que ponen en peligro la salud de las personas. Cuarto, le quita al Tribunal Ambiental, el órgano judicial especializado, la facultad entregada por el Ejecutivo para determinar el daño ambiental y las medidas reparatorias previamente a la sanción penal, asegurando que el daño, ¿verdad?, se sanara antes de y que la sanción penal no evitara la reparación del daño. También el proyecto incorpora el delito grave de contaminación. Incorpora, por otra parte, los delitos ambientales a la Ley de Responsabilidad Penal a las personas jurídicas, tal como lo hacía el proyecto del Ejecutivo, pero adicionalmente incluye en esta ley otros delitos ambientales y establece la responsabilidad de los representantes legales, los gerentes y los directores, ¿verdad?, y todos los que tengan o compartan justamente las facultades de la administración. Séptimo, establece penas de multa más altas para todos los delitos e incluye además penas accesorias, comiso, etcétera. Y establece como agravante de los delitos el eludir el sistema de evaluación ambiental. Elimina el delito de entregar información falsa al SMA. Ese era un delito que el Ejecutivo había establecido en su proyecto de ley. Crea un delito asociado a los funcionarios públicos que aprueban proyectos en el CIA sobre base de información falsa. Elimina la sanción para los tribunales ambientales que no cumplen con el plazo de dictar sentencia. Elimina las circunstancias que permiten determinar la significancia del daño. Establece agravantes solo para el delito de contaminación. Y le quita a la SMA el rol protagónico en la investigación de delitos ambientales y todas las facultades intrusivas que el Ejecutivo le había entregado para esta investigación. Pero adicionalmente le quita 2 temas que consideramos que son importantísimos, que son los pisos mínimos que se habían establecido para la sanción administrativa del SMA y que hoy día crean una gran divergencia en términos de las sanciones que ésta aplica. Y segundo, le quita toda facultad de querellarse respecto a los daños ambientales. ¿Cuáles son los comentarios del Ejecutivo en relación a la propuesta? Primero,
que esta propuesta y lo que habíamos conversado, ¿verdad? Más que refundir los proyectos y el proyecto del Ejecutivo con los demás proyectos, desarrolla un nuevo proyecto. Es un proyecto, ¿verdad?, que, como le digo, básicamente tiene un artículo del proyecto que ha presentado por el Ejecutivo. Y presenta una propuesta nueva, ¿verdad?, que tiene una mirada bien penal y que no conversa necesariamente bien con mucha de nuestra normativa actualmente existente en términos ambientales y que requerimos balancearla para que justamente cumpla los objetivos que requerimos. El proyecto, al sancionar la contaminación y no el daño ambiental, no conversa con las normas de emisión, por ejemplo, y que estas normas actualmente, nos gusten o no nos gusten, ¿verdad?, permite justamente dentro de la misma normativa la superación de ciertos parámetros. Y esta sanción penal, digamos, no reconoce esa normativa nuestra y, por ejemplo, el Decreto Supremo 90 de Riles. Lo que establece el Decreto Supremo 90 de Riles es que, ¿verdad?, si uno hace 10 mediciones, se tiene que sacar muestra de 10 mediciones y hasta un X número de mediciones pueden superar la norma y está ok. Eso no conversa con esto y tenemos una dificultad ahí que tenemos que hacerla conversar. Sanciona penalmente el mero incumplimiento normativo, por lo tanto no queda el tema penal para último ratio, y eso es otro tema que nosotros, ¿verdad?, nos parece que de una manera mezcla el ilícito, lo administrativo, ¿verdad?, con lo penal. El delito de contaminación genera problemas de reenvío normativo del derecho penal al administrativo. Es decir, básicamente, vamos a tener que en varias temáticas decir que el delito vaya a la norma administrativa y ese es el delito, y a una norma inferior, que no conversa justamente con una sanción penal que básicamente sería una ley en blanco que recurriría a la normativa administrativa ambiental. Se considera en el proyecto grave de contaminación la superación de una norma de emisión en un 50%. Este problema se plantea la disposición, ¿verdad?, que basta lo que les decía antes, una superación de la norma de emisión para calificar la contaminación como grave, y eso no necesariamente tiene correlato con la normativa medioambiental. Las normas de emisión no son uniformes, eso es lo que les decía, son muy diversas y por lo tanto, cómo conversa esto con esas normas diversas es algo que tenemos que ver y discutir. En la propuesta de el daño ambiental, en la propuesta de la mesa, ¿verdad?, el daño ambiental solo se sanciona cuando exista previamente una grave contaminación, pero hay mucha daño ambiental que no necesariamente se está violando una norma de emisión porque sencillamente no la tenemos. Ejemplo, no tenemos norma de COPS. Entonces, si hay un grave daño por COPS, esto no lo recoge. Y eso es una temática que también tenemos que ver, digamos, cómo lo resolvemos. La sanción penal a la contaminación por incumplimiento de normas y no por grave daño ambiental podría generar, por lo tanto, muchas veces que terminemos justamente haciendo lo que no queremos hacer, que es sancionar la bagatela en una oportunidad. Que es mucho más fácil de demostrar que alguien una vez se pasó, ¿verdad?, en una emisión y terminemos sancionando eso en vez de focalizar la sanción penal en el grave daño ambiental. Y quienes van a tener más posibilidades de evitar esa sanción de la bagatela van a ser justamente quizás los que más queremos evitar que produzcan el daño ambiental. Al sancionar penalmente la grave contaminación, también esto es un tema más legislativo, sé que lo voy a repetir un poco directamente, se viola el principio de non bis in idem, que básicamente significa que se sanciona la misma, ¿verdad?, el mismo evento más de una vez. De hecho, ¿verdad?, se podría hacer que una persona tuviera triple sanción, penas y multas que impone este proyecto, ¿verdad?, por grave contaminación, las penas y multas que establece la ley 20.393, ¿verdad?, a las cuales también están incorporados, y las sanciones administrativas que impone la SMA. Como conversamos con esas tres cosas, es algo también que tenemos que discutir. Respecto al agravante de ilusión, la norma no contempla las debidas coordinaciones con la Superintendencia de Medio Ambiente, que tiene la competencia para determinar si existe o no existe, ¿verdad?, elusión en el CIA. Queda esa parte compleja, digamos, dejamos a dos organismos con esa función.
La concurrencia del agravante será determinada por el juez penal con independencia de la opinión del superintendente de Medio Ambiente. Desordena un sistema que lo que queremos y deberíamos tratar es de ordenar y fortalecer, no de desordenarlo aún más. Penalizar la aprobación de proyectos en el CIA en los términos expuestos en la propuesta puede generar una inmovilidad de los funcionarios públicos en sus funciones, porque es muy difícil para un funcionario público, y yo sé que uno siempre piensa el caso del aberrante, de la persona malintencionada, que lo hizo adrede y qué sé yo, y fue pésimo, pero la verdad es que la gran mayoría de los funcionarios públicos no tienen esa condición. Entonces, si el temor es desde que yo aprobé algo, que pensé de buena fe que estaba bien la información, y el que me voy a llevar yo es la sanción, en vez que se lo lleve a quien maliciosamente envió una información falsa, creemos que es poner la sanción en la persona incorrecta, entendiendo el objetivo que se persigue. Creemos que debiéramos buscar que se sancione al que emite, envía información falsa, incompleta, y no al pobre que de buena fe le está mandando información para tomar una decisión. El priorizar los tribunales penales por sobre los ambientales implica un desincentivo de la reparación efectiva del daño ambiental. Más allá de que y compartimos el tema del momentum, que efectivamente es cierto, pero el hecho de que nosotros tenemos un órgano especializado, que es un órgano de justicia, que se especializa en conocimiento y que es encargado de poder determinar las medidas reparatorias al daño, lo que a nosotros nos da mucho susto es que al irnos, al evitar eso, al sacarlos del sistema, terminemos yendo por la sanción penal que digamos de manera más primaria, es lo que uno quiere siempre sancionar y retar a la persona. Pero si nosotros pensamos que el objetivo final es la protección y cuidado y reparación del medio ambiente, ¿cómo hacemos conversar eso para que no terminemos sancionando y quizás con las personas que queremos en la cárcel y muy castigadas y todo, pero el medio ambiente dañado sin ninguna reparación al respecto? La propuesta del Ejecutivo, un poco lo que habíamos conversado, era la posibilidad de, con abogados expertos ambientalistas y nuevamente aquí de miradas diversas también, podamos presentar indicaciones al proyecto que intenten recoger estas temáticas, pero al menos las podamos discutir en la mesa y podamos evaluar, ¿verdad?, para una votación adecuada del proyecto. Eso es. Ministra, de partida, yo creo que estamos todos de acuerdo que el gobierno puede presentar todas las indicaciones y si tenemos que darles plazo, corremos. Tampoco eternamente, porque en segundo lugar, mira, hay temas conceptuales que son bien importantes. La contaminación también implica daño, las normas. Porque ¿cómo se hace una norma? Una norma es un instrumento técnico, que el asesor ahí lo debe conocer, si no tiene que estudiarlo, que establece un riesgo aceptable epidemiológico de ser afectado en términos de enfermedad, carga de enfermedad o morir en función de un determinado contaminante. Entonces yo puedo tener una norma, por ejemplo arsénico, yo puedo tener, hablemos de PM2.5, Chile tiene una norma de 50 microgramos y no es la norma real. La norma real establece que a partir de los 15 microgramos empieza a haber daño a la salud y va subiendo el nivel de muerte aceptable que la sociedad acepta como convención. Es decir, yo puedo tener una norma súper exigente que acepta una norma para que nunca exista en esa sociedad una muerte en 100 millones de personas. Y tú puedes rebajarla a una muerte en 10 millones, una muerte en 1 millón, una muerte en 100.000. Tú estableces cuál es el rango de protección, pero cada norma establece que la superación de la norma implica un daño. No hay norma si no hay daño. No existiría la norma si no implica un daño. La norma, además, es una suerte de algoritmo epidemiológico que establece que para cada contaminante superado esa norma empiezan a haber daños. Tú los puedes tener a la vista o puedes no tenerlo a la vista, pero el daño existe, o si no, no existiría norma. Y aquellos componentes que no generan daño no tienen norma, porque no requieren. Entonces es muy importante entender que cuando existe se supera una norma de contaminación va a haber un daño. Puede ser evidente frente a los ojos de uno, pero ese daño existe y un daño estadístico comprobado. Además, todas las normas chilenas están validadas internacionalmente, son casi las mismas. De hecho, la norma PM2.5, Chile pretende llegar en el año 2032 a tener el estándar de norma que sería el que técnicamente deberíamos tener. Lo dice el propio reglamento, de llegar a 25 microgramos por metro cúbico. Pero estamos aceptando, por ejemplo, para Coyhaique, para Santiago,
una norma que es de mentira. Cuando a la gente le decimos que la contaminación está normal, es mentira. El daño se está produciendo cuando la gente piensa que no hay contaminación. Ahora, eso son cosas, Chile se dio ese mecanismo, se dio un mecanismo de decir, bueno, al año 2032. Entonces, lo que yo creo que hay muchos temas conceptuales que evidentemente son discutibles. Si se pone el tema de la contaminación como tema relevante. Además, los temas de contaminación, los daños no son inmediatos. Yo puedo tener una norma PM2.5 que no me va a producir una superación, un infarto inmediatamente. Me lo puede producir en forma diferida. Ni siquiera es un agudo, pero además me puede producir cáncer en un periodo de más largo plazo. Por ejemplo, el arsénico. A la comunidad de Antofagasta tenemos un 1200% más de riesgo de cáncer al pulmón, de vejiga y de piel por arsénico, por ejemplo, o de mucosas bucales. Entonces, yo creo que los temas son discutibles, pero yo qué propongo, para que tampoco le demos, que el gobierno, no sé, tenemos esta semana y la próxima de plazo de indicaciones, 2 semanas, y si se requiriera más lo discutimos, pero tratemos de, en principio para no tampoco ponernos, yo creo que 2 semanas ya más obliga eso a los otros sectorialistas también a preocuparse. Yo creo que podríamos ver esto, espérate, yo tengo acá podríamos ver esto, claro, el 18. Para verlo, idealmente. Entonces yo también quiero hacerlo antes. Lo antes posible. Nosotros, para poder garantizar, están aquí diciendo, si puede ser 3 semanas. ¿Puede ser 3 semanas, senador? Lo que pasa es que ya nos lleva julio a ver o sea, porque la última semana de trabajo acá es la semana del 24 es distrital, ¿no es cierto? ¿Al regreso a la distrital puede ser eso? O sea, yo voy a tratar de que sea antes, presidente, pero para asegurar ¿Por que... qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no ponemos el plazo, el 17, para que podamos eventualmente, o ponerlo el 16, claro, el 16 como, no, espérate, el viernes 14, como plazo. Si no alcanzan, nos avisan y corremos el plazo. Una semana. Y si no me da con un plazo, pero hagamos el esfuerzo de poder vamos a hacer todo el esfuerzo, y que sea el 14 para que créame que sí, quiero a hacer las todo el 12 para esfuerzo que la Secretaría pueda incorporarla. Ya, y si hubiera un problema, le damos una semana más y ahí volveríamos la primera semana de julio. De acuerdo, perfecto. ¿Ya? Pero si le damos una semana más, bueno, ahí lo conversamos, ¿ya? Pero toda la voluntad y disposición en la diversidad Yo creo que usted tiene que ver esto como una oportunidad suya, de la ministra de Medio Ambiente, de salir con una reforma que va a ser innovadora y que no va a ser más de lo mismo. Ya, ministra, muchas gracias. Isabel. Presidente, otro tema, porque ya está acordado esto, lo siguiente. A mí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo cómo vamos a seguir. Esto obviamente que es muy prioritario y por lo tanto tenemos fechas. Tenemos claro que vamos a esperar este par de semanas y si eventualmente hiciera falta otra más. Pero hay 2 temas que están pendientes que también son muy importantes y que tienen que ver, uno, un proyecto que hace poquito se acaba de presentar y que usted justamente quería la presencia incluso de la ministra para el tema de la salmonicultura. Y por otro lado está el tema del cambio del uso del borde costero. Esto tiene mucha importancia. Es bueno que esta comisión también lo tramitemos porque, va a sufrir un proceso no menor, más allá de las opiniones que puedan haber, pero es un proceso importante porque además de paso, afecta a un tema que nosotros estamos viendo, recursos hídricos, que es sumamente importante, que tiene que ver con lo que son las plantas desalinizadoras, como una fuente de recurso eventual para poder tener mayor seguridad hídrica que hoy día no existe en nuestro país, que estamos sufriendo una situación bastante fuerte. Entonces, a mí me interesaría saber cómo vamos a seguir, para ponernos bien de acuerdo cuál es la prioridad que nos vamos a dar en esto, más allá del delito ambiental. Yo creo que si hay voluntad podríamos una sesión adicional para ver algunos de estos temas, pero de todas maneras el senador Sandoval nos había pedido ver un proyecto de ley que nos comprometimos para verlo para la próxima semana. Un proyecto fácil. Tenemos pendiente terminar, ministra, de verdad, vino su equipo de Ceremi, Medio Ambiente y de Salud de la 6ª región. Y nosotros queremos que tengamos una reunión con usted porque nos pareció totalmente irregular la actuación del CEA. Ellos mismos lo cuestionaron. Ellos mismos le advirtieron al CEA que no podía permitir
que ese proyecto ingresara por declaración. Entonces, yo creo que es totalmente anómalo, pero sería bueno que ahí, porque se llama un proyecto de Marchigua, una planta de halcones, no sé, de batería, no, de halcones. Además, reciclan residuos peligrosos, batería. Meten batería a un horno. ¿Sabes por qué no le mandan los antecedentes a la ministra con los videos? ¿Tú los tenés? Entonces, sería bueno ver eso, porque lo tenemos pendiente. Y sería bueno ver el proyecto del senador Sandoval. Y bueno, y seguimos ahí, nos ponemos de acuerdo para ver. Y yo creo que lo que deberíamos empezar a ver, tal vez, el tema. Bueno, tenemos dos proyectos, iniciativas importantes que son borde costero, que el ministro quedó a conversar con nosotros un poco para ponernos de acuerdo, y el de salmonicultura. Tal vez podríamos ya empezar a invitar a salmonicultura para invitar a los expertos que la comisión quiera para escuchar por lo menos opiniones, ¿les parece? Pero se refiere al tema de la administración del borde costero, este proyecto que traspasaba viene Sí, nacional. Es bastante más que eso. Sí, correcto. Lo que pasa es que con el anuncio de la cuenta, ¿no es cierto?, que ahora desaparece bienes nacionales, se fusiona con vivienda, entonces que el mismo... Sí, perdón. Hoy día en la Comisión de Recursos Hídricos no pudo asistir Mitro Guá porque en este momento está en Rapa Nui. De hecho, incluso me había invitado, pero yo no podía acompañarlo, lamentablemente. Pero fueron de su ministerio. Independientemente de lo que ocurra, digamos, con el anuncio presidencial, este proyecto va. Y la ministra es parte del gobierno y sabe perfectamente porque es sumamente importante. Entonces, este proyecto no es menor, porque estamos viendo la administración de todo el borde costero, pero la idea es ponerle un uso racional, tiene que ver con las futuras concesiones. Nosotros estamos viendo plantas desalinizadoras, o sea, es muy potente y es muy necesario de tener, más allá que la administración pase a bienes nacionales y no a defensa, como es hoy día actualmente para las concesiones, independientemente que defensa todo lo que es, por supuesto, la defensa, digamos, como tal, de seguridad del mar la mantendrá, de Directa Mar, pero no es menor y tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial, que yo entiendo que se está estudiando el reglamento, porque no existen hoy día, no están regulados y necesitamos ese reglamento para que comiencen efectivamente a funcionar. Y es interesante además porque se crean las comisiones regionales de uso borde costero, entonces también es una forma de darle participación a las regiones a un nivel más descentralizado, que es muy importante para nosotros y para cada una de nuestras regiones, porque obviamente es una mirada distinta que pueda tener una comisión regional que una mirada desde el centro, digamos, llamémoslo así, del eje del ministerio. Entonces, yo sugiero que los dos proyectos, por eso dije, además de delito ambiental, tenemos borde costero y este que acabamos de empezar a ver, que es salmonicultura. El del borde costero, el proyecto ya está, se presentó. Ahora, tiene una segunda presentación, porque la primera que se hizo no tenía el acuerdo necesariamente que era fundamental de coordinación entre defensa y bienes nacionales. Hoy día ya está hecho, está listo, entonces tienen una segunda presentación que está lista. Entonces nosotros estamos en condiciones de poder tramitarlo y lo que está esperando, que es lo que reiteraron hoy día las asesoras legales, jóvenes, pero muy bien en el tema, me dio mucho gusto que era una muchacha joven, pero muy bien en el tema, muy clara. Lo que ellos están esperando es que nosotros lo tramitemos, ojalá con relativa prontitud, para que esto pueda entrar allá a coordinarse. Este país necesita un uso racional de su borde. Propongo que el día lunes lo dediquemos al proyecto del senador Sandoval y al proyecto de terminar el tema de halcones de las baterías. Que el día martes comencemos la discusión con los expertos, que cada cual puede invitar expertos para el proyecto de acuicultura, que es bien importante. Y que el 17, si el 14 la ministra no nos ha entregado la propuesta de empecemos el 17, invitemos al ministro de Bienes Nacionales. ¿Ya? Okay. Pero eso lo vamos a dejar condicionado a cómo le va al gobierno, con el Ejecutivo, con el proyecto de indicaciones. ¿Ya? Sí. Jimena. Presidente, es que en la misma línea quiero también instalar como agenda el tema del proyecto de ley de Turbera, porque yo creo que lo que tenemos que hacer en la comisión es, estamos a puertas de la COP25, más allá que sea una cumbre internacional, pone a Chile en el centro. Entonces, ¿con qué vamos a llegar a esa cumbre? Pero ese proyecto ya está. ¿Sí? ¿Pasó a ser? La senadora Bosch también está pidiendo, ya. pidió la sesión pasada que se convidara más gente para las turberas.
Que se convidara Flavia y Sí. liberó la Terrama. Genial. ¿Por qué no lo planteo vemos que en lunes, una Turbera instancia quizás y el proyecto prelegislativa, de David, que no es muy largo, presidente. y el tema de alcoholes? ¿Ya? Presidente, yo no he terminado, me gustaría terminar. Por favor. Lo que estoy planteando es que creo que en una instancia, en esta o prelegislativa, podamos tener una definición respecto a las prioridades legislativas, porque lo definimos en el primer año, y ahora digamos cuáles van a ser. Va a ser una ley marco de cambio climático, a mi juicio el tema de delitos ambientales es prioritario, y hay otras que requieren quizás menos tiempo, pero que podamos definir eso y que a puertas de la COP25 tengamos efectivamente una agenda de trabajo avanzada y alguna ya concluida respecto a este tema. Gracias, presidente. Es que es muy atingente lo que está diciendo la senadora, porque es necesario que el Ejecutivo también priorice. Porque se nos anuncia sobre el ley marco del cambio climático. Tenemos el delito ambiental, tenemos el borde costero, que estoy hablando de mensajes, no de emociones, más la moción que tiene que ver entonces con salmonicultura. Entonces, la verdad es que también necesitamos que el Ejecutivo haga un cierto orden para decirnos, o la reforma del sistema de evaluación ambiental, cómo es que ven. Eso sí lo puede hacer la ministra antes sin necesidad de tanta consulta para ordenarnos, porque la verdad es que no es menor. Y aprovecho para hacer una consulta a la ministra, porque yo no sé si la frase, esto puede ser muy sutil, pero a mí me hizo ruido en la cuenta pública del presidente, cuando tiene una frase diciendo de que tenemos que respetar la institucionalidad y y las independencias, los distintos, digamos, poderes del Estado, y no pueden inmiscuirse en lo que son políticas públicas, algo así. A mí me quedó dando vuelta, yo no sé si se refería por lo que acaba de fallar la Corte Suprema en relación a Quintero Puchuncaví. Entonces sería bueno también escuchar a la ministra sobre esto, porque no es menor. Quienes nos toca obviamente representar, y esta comisión, mientras yo estaba presidiendo, tuvo muchas sesiones, como le consta, y hubo la buena voluntad de escuchar todas las autoridades por la preocupación que evidentemente esto implicaba. Yo quiero saber qué significa esto, porque también he visto en el diario, eso sí, el presidente no lo ha comunicado, yo no sé si ayer lo dijeron, yo no estaba ayer, pero también he visto en el diario que los 4 presidentes de Comisiones de Medio Ambiente y Salud se ponen de acuerdo, 4 digo porque Cámara de Diputados, senadores, como para hacer interlocutores, digamos, un seguimiento de estas medidas, e incluso con como eventuales en fin, acusaciones en caso que no se cumpla. Entonces, yo creo que es bien importante que también la ministra nos diga lo que piensa el Ejecutivo también sobre esto. La agenda prioritaria, pero lo que pasó con respecto a Quintero Puchuncaví, porque yo creo que efectivamente para muchos marcó un antes y un después, por decirlo de alguna manera. Es como la primera vez que se ve un fallo de la Corte Suprema tan contundente en relación a acoger lo que se había negado a nivel de Corte de Apelaciones, tomar en consideración e incluso hablar de temas que en esta comisión lo vimos no una, varias veces, que es un seguimiento a la salud de las personas, que es hacer los estudios, evaluar en el tiempo, cosa que es muy difícil porque no se ha hecho, entonces hace falta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es bien importante porque yo quiero conocer la opinión del Ejecutivo sobre esto. Por su intermedio, presidente, señalar que la relación del fallo de la Corte Suprema en relación con Quintero Puchuncaví, primero en medidas ambientales y que particularmente atañe a esta comisión, ¿verdad? Y a la senadora Allende, que además presidió la Comisión de Medio Ambiente cuando nos tocó enfrentar la emergencia en Concón, Quintero y Puchuncaví, reconoce expresamente las acciones que tomó el Ejecutivo que no se habían tomado en Concón, Quintero y Puchuncaví durante mucho tiempo, que incluso la comisión investigadora que se había presentado después de los episodios ocurridos en La Greda, que se habían levantado una serie de medidas a tomar, ¿verdad? Estas no habían sido tomadas y sin embargo fueron tomadas y sacadas adelante en digamos un tiempo bastante récord, el plan de descontaminación para la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví, la norma de dióxido de azufre, el norma horario de
dióxido de azufre, el plan de episodios críticos, bueno, y destacó todas estas normativas que de verdad dan este cumplimiento. En términos ambientales, básicamente la crítica que se hace era que no se estaban ingresando al sistema de medición aquellos elementos contaminantes que, si bien no estaban normados, solamente se estaban ingresando y midiendo los contaminantes normados y no contaminantes que, si bien no están normados en la legislación chilena, formaban parte de tratados internacionales que Chile había suscrito y por lo tanto también señalaba deberían darse, digamos, se deberían seguir y medir en esta medida. Así como también señaló otras medidas complementarias a las ya tomadas en las que gran parte ya se había iniciado el trabajo. Ejemplo, reconoce que se había tomado la red de monitoreo, pero obviamente el hecho de que con el gobierno finlandés y el FMI, que es la Federal Meteorological Institute de Finlandia, se había rediseñado toda la red de monitoreo para poder medir en línea de manera transparente y publicarlo además en una página web para que la ciudadanía pudiera saber cuáles son el tema de las emisiones, etcétera. Por lo tanto, en términos ambientales, el fallo de la Corte Suprema reconoce ese trabajo realizado y el trabajo que está dando curso. Donde hay dificultades en el fallo de la Corte Suprema en relación a la ONEMI y lo establecido de evacuar a todo el mundo ante una alerta, y varias temáticas en ese aspecto que eran bastante complejas y también en temas de salud, que alguna vez también lo recogimos, me acuerdo, en las conversaciones. Y como el presidente Piñera yo lo señaló claramente, los fallos de la Corte Suprema se acatan en su totalidad y por lo tanto todas las medidas complementarias adicionales que ya se habían tomado para hacer frente a una situación de contaminación que nos tocó enfrentar, pero que se acarrea por 50 años, ¿verdad? Se van a acatar en su totalidad. Sí señalar que hay varias temáticas administrativas señaladas en el fallo y que por lo tanto no serían propias o regular de la separación de poderes del Estado. Y ahí hay una visión diferente de cómo cada uno de los poderes del Estado, señala el presidente, así como no es propio de que un poder del Estado intervenga en el ámbito de otro, tampoco otro intervenga en el ámbito de otro de los poderes del Estado. Y esa yo creo que es la señal del mensaje presidencial cuando señala la frase que usted ha estipulado. Pero nuevamente ratificar, el fallo se cumple en su totalidad como son los fallos de la Corte Suprema y nosotros además estamos trabajando claramente para llevar el detalle del cumplimiento de este fallo. Es un debate interesante porque yo pienso que el rol de la Corte Suprema está perfectamente adecuado y es constitucional. Lo que sucede es que ha habido omisiones graves de servicios públicos, de salud, en tanto ministerio, en su responsabilidad normativa, por ejemplo, establecer normas de metales en suelo. Nosotros hace mucho tiempo que venimos planteando que Chile no tiene una norma de metales o sustancias tóxicas en suelo. Eso toda la evidencia científica lo establece. Eso daña la salud, la está dañando. Es una atribución de salud que salud no ha llevado adelante. Por lo tanto, hay una responsabilidad de omisión, de negligencia. Cuando la Seremi de Salud no ejecuta, por ejemplo, acciones que debiera ejecutar. Salud tiene la atribución hoy día a la Seremi para paralizar una industria cuando hay un evento que considera de riesgo para la salud y no lo hace, hay acciones de salud que no están. Entonces, a mí me parece que es muy bueno que la Corte Suprema nos diga que tenemos que avanzar y que tenemos que establecer normas que debiéramos hacer, que existen internacionalmente y que no hemos hecho. Si no lo dice la Corte Suprema, ¿quién nos los dice? Además, de hecho, son casi las mismas observaciones que han hecho las comisiones investigadoras en reiteradas oportunidades. Entonces, yo creo que ahí no es que haya una intervención indebida en aspectos administrativos. Lo que pasa es que aspectos administrativos que debieran haberse generado en términos de mecanismos para resguardar la salud y la vida de las personas, evitar la contaminación, no se hicieron, debiendo haberse hecho. Entonces, ahí yo creo que está el tema. De hecho, no sé si se acuerdan que ahí se aprobó una central totalmente ilegal, que la resolución inicial
había denegado el cambio de uso suelo y se modifica subrepticiamente a la última hora, entre gallo y medianoche, para que se instale una industria. Eso fue el año 2008, haber sido. ¿Cómo se llama esa industria de este proyecto? Campiche. ¿No? Campiche, te das cuenta, esa ya fue una termoeléctrica, entonces en esa zona. Entonces ahí hubo omisiones. Entonces yo creo que qué bueno que ocurren estas cosas porque nos permite avanzar. Ahora, lo importante que yo quiero proponer que esta comisión y la de salud también lo discutimos, se hagan cargo también de ir trabajando con el Ejecutivo para que estos procesos se vayan cumpliendo, los de salud, los de que tienen que ver con medio ambiente, porque si no vamos a volver a repetir este episodio como ya se ha repetido varias veces, ¿no? Y la idea es que justamente podamos hacerle seguimiento a estos planteamientos tanto de las comisiones investigadoras como de la estableció la Corte Suprema en diálogo con el Ejecutivo y para poder ser una interfase con la comunidad también, cuando la comunidad no ande en un comprahuevo, para que nosotros podamos generar ese vínculo y esa interacción para ver de qué manera se está avanzando lo que se ha planteado. Isabel. Sí, yo estoy de acuerdo que cumplamos ese rol, me parece bien, pero aquí es fundamental que el Ejecutivo tome todas estas medidas y, digamos, por supuesto, como dice, se cumple el fallo más allá de la mirada que puedan tener, que yo comparto lo que dice el presidente. Enhorabuena que la Corte Suprema aluda a hechos que simplemente no hemos normado, a pesar que tenemos compromisos internacionales, a pesar de que hemos suscrito aquellos compromisos. Sin embargo, interesante también otros temas que no mencionó la ministra, pero que son fundamentales. Nosotros también habíamos hecho, y también tratamos en general, entiendo que falta aprobarlo en particular, 2 proyectos que tienen que ver. Uno, justamente, el que no se siguiera, en el caso específico de Cantero Puchuncaví, a nosotros lo que muy nos interesa, el proyecto que estoy aludiendo es cuando ya hay una zona declarada saturada o latencia, no puede instalarse una nueva actividad, digamos, que no pase por evaluación ambiental, por un sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces tiene que pasar por el SEA y eso es importante porque justamente estamos hablando de la posibilidad de que no se sigan instalando industrias más en una zona de sacrificio como es Concón, Quintero, Puchuncaví. Entonces eso es sumamente importante. Y bueno, lo otro también lo habíamos hecho, pero eso más en un proyecto de acuerdo, o cuando lo vimos, me acuerdo varias veces en esta comisión, el año pasado por lo menos, que justamente que había a disposición alrededor de 500 hectáreas que no vayan a ser utilizadas para seguir instalando industrias. Y eso también va de la mano, porque no es menor, digamos, porque en algún momento se mencionó que iban a seguirse instalando industrias, nosotros decimos no, en una zona que ya es saturada no debiera instalarse más industria. Y eso de alguna manera también va de la mano, ministra, y aquí termino, pero un tema no menor, yo sé que usted anuncia la descarbonización, sin embargo el presidente también dice décadas. Cuando dice décadas en plural, yo entiendo que entonces van a ser más de lo que nosotros quisiéramos y estamos convencidos que es posible. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como país para descarbonizar al 2030. Si nosotros lo tiramos al 2040 o 50, como inicialmente se había hablado, lo que estamos haciendo es seguir afectando la salud humana. Y existe precisamente en la zona de sacrificio algunas termoeléctricas completamente antiguas, que tienen 40 años de antigüedad y que son inaceptables. Y eso mismo ocurre en Mejillones, y eso mismo ocurre en Coronel, o en Lota, perdón, y entonces simplemente no es aceptable. Entonces yo creo que el gobierno puede hacer, y si estamos justamente con la vitrina de la COP25, un esfuerzo y buscar la manera que uno puede consensuar, incluso porque algunas de estas termoeléctricas que son internacionales, a nivel internacional ellas se han pronunciado justamente con el hecho de ir cerrando como metodología de producción de energía, hacerlas a carbón y por lo tanto están en la línea. La discusión sería más bien en qué momento es posible hacerlo, con qué costo evidentemente, pero yo le daría esa observación, ministra, porque creo que es extremadamente relevante que nosotros demos un paso significativo y mostremos, digamos, en las medidas que de alguna manera nos van a tocar, cómo estamos contribuyendo para justamente evitar que se siga contaminando a las personas. Por su intermedio, presidente, 2 temáticas importantes. 1,
El plan de descontaminación de la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví incluye como una de sus medidas que ningún proyecto puede entrar a la zona que no quite al menos, ¿verdad?, en un 20% las emisiones de cualquier otro. O sea, si llegara a instalarse un proyecto, no solamente tendría que quitar y produjera una sola emisión, tendría que quitar no solamente esa misma emisión de otro proyecto, retirar a otra empresa que haya en la zona, sino que además reducirla en un 20% sobre eso. Eso implica, o sea, reducir las emisiones en un 120%. O sea, solamente se podría llegar a instalar un proyecto que no solamente no emitiera nada, sino que redujera las emisiones de la zona. Y eso ya está, digamos, en el plan de descontaminación de la zona aprobado por Contraloría, y es una de las medidas de descontaminar la zona. Así que eso para tranquilidad, que no se puede instalar en Concón, Quintero y Puchuncaví ningún proyecto que genere ni una sola emisión, sino solo aquellas que reduzca la cantidad de emisiones de la zona. Eso es como primera cosa. Y segunda, en relación al plan de descarbonización, hoy día el presidente Piñera ha anunciado, ¿verdad?, el plan de descarbonización en el retiro total de todas las 28 digamos, plantas de carbón que tenemos en Chile antes del 2040. Se parte antes del 2024, quedan retiradas las 8 más antiguas, de los cuales están en Ventana y en Coronel, Bocamina, ¿verdad?, en Tocopilla, etcétera. Entonces, esas son las primeras que se retiran, salen para afuera, así que eso es una buena noticia. Chile es un país que es altamente dependiente hoy del carbón. 40% de nuestra matriz de generación eléctrica es del carbón. Por lo tanto, es un hecho bien histórico que, justamente dado la dependencia que Chile tiene, ponga, digamos, eliminación de las centrales a carbón en este tiempo del año 2040. Ya no hablamos de las décadas porque es bien confuso el tema de las décadas, la cuarta década, la tercera década, claro. Sino que el 2040 no puede quedar ninguna planta en carbón en funcionamiento, y justamente también ha señalado para que Chile sea carbono neutral el 2050 y se cumpla con el informe científico del IPCC para garantizar que no ¿verdad?, la temperatura no aumente por 1,5 grados Celsius por sobre los niveles preindustriales. Así que esto es un esfuerzo bien importante. Este acuerdo se firmó hoy, y justamente con el esfuerzo de todos podemos eliminar el carbón de Chile y obviamente prioritariamente, y tal como usted ha señalado, con las plantas más antiguas, que son las más contaminantes, como prioritarias. Sería bueno que se acaba de inaugurar una planta nueva de carbón, entonces eso, sí, pues eso es contradictorio a la esencia de todo. ¿Te das cuenta? O sea, si la política es descarbonizar, tenemos un problema porque hay que cerrar, ojalá lo antes posible, las que están. Y eso ya, claro, es un problema estructural porque estaban. Pero autorizar nuevas... No se autorizará ninguna planta nueva, y eso lo señaló también el presidente. Bueno. Para culminar, ¿cómo vamos a tener el tema legislativo? Porque sí, es bien importante, fuera de nuestros acuerdos internos, que el gobierno prioriza, porque además no hemos mencionado, ley de biodiversidad y áreas protegidas. Entonces, yo insisto que nos ordenemos. Presidente, yo insisto que la ministra necesita como ejecutivo que diga, estas son mis prioridades. Cuando digo estas son prioridades, el ejecutivo tiene un tremendo instrumento que significa poner suma urgencia o dejarlo en urgencia simple, o incluso llegar a otro extremo, que es discusión inmediata, pero quiero decir que el Ejecutivo tiene herramientas para poder definir sus prioridades, pero es bien importante saberlas. Y eso nos ayuda a nosotros también para ordenarnos, para poder ir concretando los proyectos, porque lo peor es que nos sigamos dispersando y no terminamos tramitando los proyectos. Sí. Por su intermedio, Presidenta, en relación a la prioridad de los proyectos, hemos discutido, y en el día de ayer tuvimos una sesión en que quizás me quejé amargamente de que llevamos con el proyecto de biodiversidad y áreas protegidas con suma urgencia desde enero aquí en el Senado, y que no hemos logrado que se vote en sala. El proyecto está con suma urgencia, todo listo para votar, y yo sé que esta comisión está haciendo los esfuerzos y así lo ha comprometido.
lo voten. Esa es como prioridad con suma urgencia. Los proyectos de delitos ambientales para nosotros es un proyecto prioritario, por lo tanto también queremos sacarlo adelante con suma urgencia. Tenemos también el proyecto del CIA, que estamos presentando una indicación sustitutiva para sacarlo adelante, pero está en la Cámara de Diputados y que nosotros queremos enviarlo, y tenemos que ingresamos la ley marco de cambio climático nosotros en el mes de agosto, después que termine la participación ciudadana del proyecto de ley, aquí al Congreso, y es la otra prioridad del Ejecutivo. Sí. Damos ya un oficio formal de la comisión con el proyecto personalmente y lo apuro. No, claro, el tema es la comisión de trabajo, porque ellos pidieron, le dimos hasta 4 semanas, yo lo dije en la sala y fue súper mal recibido, pero yo lo dije en la sala que era muy importante que avanzáramos ese tema, fue muy mal recibido porque quisieron anteponer como un antagonismo entre medio ambiente que quiere eso y no se preocupa por los trabajadores. Entonces fue bastante desagradable porque la verdad es que es una verdadera distorsión que aparezcamos nosotros solo preocupados del medio ambiente y no nos importa, digamos, las condiciones en las cuales se transfieren los trabajadores, lo que era bastante poco correcto, que no es el tema. El tema es que se han demorado, yo sabía, por eso que en la sala peleé de que tuviésemos cuidado, está bien darles 4 semanas, pero no más allá de eso, porque sabemos que si no esto viene ad infinitum, y mientras tanto nosotros seguimos degradando nuestra biodiversidad y áreas protegidas. Ese es el tema. ¿No hace nada, Rafael? No. Ya.